La Biblia describe con detalle el arca de Noé. Sabemos sus dimensiones, cuántos pisos tenía e incluso cómo debió construirse. Pero hay una palabra que aparece una única vez en todo el texto. Nadie sabe qué significa realmente. Esa palabra es gopher. Y eso, en lingüística, tiene un nombre: apax. ¿Qué significa apax? Apax procede del griego apax. Significa literalmente una sola vez. En lingüística se utiliza la expresión completa apax legomenon, que significa aquello que fue dicho una sola vez. Es decir, una palabra que aparece únicamente una vez dentro de un texto, o incluso dentro de toda una lengua conocida. Y eso plantea un enorme problema, porque normalmente entendemos una palabra gracias a todas las veces que aparece. Comparamos contextos, buscamos sinónimos, observamos cómo evoluciona. Pero cuando una palabra solo existe una vez, no hay nada con lo que compararla. Es como intentar reconstruir una civilización observando únicamente una piedra. El mayor dolor de cabeza de los filólogos, los especialistas en lenguas antiguas, viven rodeados de apax. Cuando traducen papiros egipcios, tablillas mesopotámicas o manuscritos griegos. A veces encuentran una palabra completamente desconocida. Entonces comienza un auténtico trabajo detectivesco. ¿Es un objeto? ¿Una profesión? ¿El nombre de una planta? ¿Un verbo? ¿Una metáfora? No lo saben. Tienen que decidirlo observando únicamente el contexto. Tienen que deducirlo observando únicamente el contexto. Y en ocasiones siguen sin estar seguros después de 100 años de investigación. Los apax de la Biblia. Uno de los lugares donde más aparece es en la Biblia hebrea. Existen cientos de palabras que solo aparecen una única vez en todo el Antiguo Testamento. Eso significa que, para muchas de ellas, nadie conoce con absoluta certeza su significado. Durante siglos, los traductores han tenido que hacer hipótesis. Algunas traducciones cambian completamente dependiendo de cómo interpreten una sola palabra, una única palabra. Y toda una frase adquiere un significado diferente. Es increíble pensar que millones de personas hayan leído traducciones distintas porque un escriba utilizó un término una sola vez hace más de 2000 años. Cuando una palabra desaparece para siempre, los apax también cuentan otra historia, la de las palabras perdidas. Todos los idiomas están vivos, nacen palabras nuevas, otras desaparecen, pero algunas apenas llegan a existir. Surgen en la imaginación de un escritor, o en un pequeño pueblo, o durante una conversación, y nunca vuelven a pronunciarse. Es como una estrella fugaz del lenguaje. Existió, pero solo durante un instante. Borges y las palabras imposibles. Jorge Luis Borges estaba fascinado con este tipo de misterios. No hablaba necesariamente de los apax como concepto lingüístico, pero toda su obra gira alrededor de la idea de que una sola palabra puede contener un universo entero. En la Biblia de Babel, imaginó una biblioteca infinita que contiene todos los libros posibles. Eso significa que en algún lugar de esa biblioteca existiría un libro formado únicamente por apax, palabras únicas, irrepetibles, jamás pronunciadas antes y jamás después. Para Borges, las palabras no eran simples herramientas, eran laberintos. Humberto Eco y los manuscritos. Si existe un escritor que disfrutó jugando con las palabras antiguas, fue Humberto Eco. En El nombre de la rosa, toda la investigación gira alrededor de manuscritos medievales.
monjes copistas, libros perdidos, palabras ambiguas, errores de copia. Un simple término mal interpretado puede alterar el significado completo de un texto. Eco sabía que la historia de la humanidad depende muchas veces de cómo leemos una palabra. Arqueología. Cuando una palabra cambia la historia. Los arqueólogos encuentran inscripciones rotas continuamente. A veces solo conservan unas pocas letras y en otras ocasiones aparece una pax. No saben si se trata de un dios, un rey, una ciudad o simplemente un error del escultor. Cada descubrimiento puede obligar a reescribir una parte de la historia, todo por una sola palabra. ¿Puede la inteligencia artificial entender una pax? Aquí aparece una pregunta fascinante. Los modelos de inteligencia artificial aprenden observando millones de ejemplos. Así descubren patrones. Pero, ¿qué ocurre cuando una palabra solo aparece una vez? La IA tampoco tiene suficientes datos. Debe hacer exactamente lo mismo que hace un filólogo, inferir el significado a partir del contexto. Paradójicamente, los algoritmos más modernos terminan enfrentándose al mismo problema que tenían los sabios de Alejandría hace más de 2000 años. Una metáfora de nuestra propia vida. Quizá todos seamos una pax. No existe otra persona exactamente igual que tú. Nunca ha existido y nunca volverá a existir. Tu forma de hablar, tus recuerdos, tus miedos, tus decisiones, solo aparecen una vez en toda la historia del universo. Solo palabras únicas dentro del inmenso libro de la humanidad. La próxima vez que leas un libro antiguo, recuerda que quizá haya una palabra que nadie comprende del todo. Una palabra que solo vivió una vez y que, sin embargo, ha conseguido sobrevivir durante miles de años, porque algunas palabras necesitan repetirse para dejar huella, otras basta con que existan una sola vez. Eso es una pax. Y quizá esa sea la forma más hermosa de inmortalidad. Y sí, no creas que me voy sin darte una pax. Esos son algunos de los ejemplos más conocidos. Bueno, yo te había mencionado en mi introducción Gopher, que es la madera del arca de Noé, probablemente la pax más famoso del mundo. En el Génesis 6:14, Dios dice a Noé: hazte un arca de madera de Gopher. El problema es que Gopher solo aparece una vez en toda la Biblia hebrea. Nadie sabe qué árbol era. Las teorías incluyen ciprés, cedro, enebro, pino, o incluso que no fuera un árbol sino un tipo de tratamiento de la madera. Desde más de 2000 años seguimos sin saberlo. Es un auténtico apax. Otro apax, epiusios. Esta palabra aparece únicamente en el Padre Nuestro. Cuando rezamos, danos hoy nuestro pan de cada día, la expresión de cada día traduce del griego epinousios. Y ocurre algo extraordinario. No aparece en ningún otro texto griego conocido de la antigüedad. Jamás. Por eso, los lingüistas siguen discutiendo si significa cotidiano, necesario, para mañana, espiritual, suficiente. Solo una palabra ha generado siglos de debates teológicos. Otro apax, abraxas. Cuando el nombre aparece en textos gnósticos, algunas formas concretas del término solo aparecen una vez en determinados manuscritos. Carl Gustav Jung recuperó posteriormente la figura del abraxas como símbolo de la unión de los opuestos. Hermann Hesse también la inmortalizó en Demian.
No es una PAX en sentido estricto en todas sus variantes, pero es un buen ejemplo de cómo una palabra rara puede adquirir una enorme carga simbólica. Los APACs de Homero, la Ilíada y la Odisea contienen decenas de palabras que aparecen una sola vez. Como nadie volvió a utilizarlas, los filólogos deben deducir su significado únicamente por el contexto. Algunas siguen siendo un misterio hoy en día. Y en español, aquí ocurre algo curioso. Es muy difícil encontrar un APAX auténtico porque tenemos millones de textos digitalizados. Sin embargo, sí existen APAX de autor. Por ejemplo, un escritor puede inventar una palabra para una novela y no volver a utilizarla jamás, y ningún otro autor la adopta. Esa palabra se convierte en una PAX. Eso me recuerda que yo lo he hecho con la palabra Nemotex con las palabras Nemotec y Veteres, mis dos novelas escritas en francés. Yo inventé esas palabras y puedo decir que me encanta el ejercicio. Así que si te ha gustado esta nueva palabra curiosa, bueno, déjame un like y suscríbete al canal si no lo has hecho. Eso me ayuda a constituir una buena comunidad de palabras curiosas. Así que te dejo hasta la próxima palabra curiosa. Chao.